Ya pasa una hora de información, mi querida Ali. Así es, estamos ya 6:59 en el Comercio TV con mucha más información de lo que ha acontecido en las últimas horas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. El tráfico en la ciudad de Quito, después de verlo en pantalla, mire nuestro helicóptero patrullando, ahí está el distrito metropolitano, lo que usted ve en pantalla corresponde al Trébol. A esta hora, y ya el tráfico está, ahí lo estamos viendo, complicadito, ¿no? El Trébol en la autopista Rumiñahui, o sea, la vía que conduce, está anegada de tráfico, sobre todo los que están bajando. José María Velasco Ibarra también tiene tráfico incesante. Miren el tráfico que tiene a lo largo de las vías. A la izquierda están los bosques, la quebrada y los sectores, miren, sectores que va hacia Los Chillos, la vía que va a la autopista Los Chillos, y este es de José María Velasco Ibarra, que presenta muchísimo tráfico en todos los sectores. Llegando a la Toledo y a la Ladrón de Guevara, el tráfico se divide en dos aristas, pues Toledo, Ladrón de Guevara, y de ahí se nos va hacia la 12 de octubre, Patria, 12 de octubre, 6 de diciembre, algo menos congestionada la 6 de diciembre, ¿eh? Entramos, tiene algo de tráfico, pero es una vía, la 6 de diciembre, con menos tráfico que la 10 de agosto, así que usted puede tener un alternante, los que están yendo justamente a esta hora por estos respectivos sectores. Aquí estamos viendo la 12 de octubre, la plaza Abraham Lincoln, la González Suárez, donde ya también el tráfico comienza a aparecer en este punto de la ciudad. Si miramos el túnel Guayasamín, vamos a ver que el tráfico está moderado. Vamos rápidamente a la Simón Bolívar, donde acá sí las cargas vehiculares por distintos puntos se hacen más notorios. Miren, en esta zona, en la Simón Bolívar, acá pues el tráfico está fuerte. Recordemos que esta zona de la Simón Bolívar va hacia Nayón, esta va en cambio hacia la Casa de la Selección, hacia el Eloy Alfaro, y en el Eloy Alfaro presentamos algunos puntos, esta es la Granados, donde hay algunos puntos de conectividad complicada. Miren, Monteserrín también tiene tráfico, y si vamos más al norte todavía, sobre el Eloy Alfaro, ya encontramos focos en los Fresnos, en la Avenida de las Palmeras, y hay un tráfico bastante fuerte, igual hacia el norte de la ciudad de Quito, a través del Hospital de Solca, el Eloy Alfaro, esta zona ya está con muchísima carga vehicular. Nos hemos dirigido muy al norte, miren, en esta zona del norte, Quito tiene mucho tráfico. Ahí lo estamos viendo, zonas como la que nos indica nuestro helicóptero virtual, este es la Juan Berresueta, donde en sectores hay tráfico, igualmente la zona alta de Carcelén. Ahí lo estamos viendo a la zona alta de Carcelén, y esto evidentemente estamos en Ponciano. Y mismo vamos a ver el mítico estadio de la Liga Deportiva Universitaria, ¿cierto, mi querida Sarita? En fin, ahí estamos viendo, mi querida Ali, zona del norte intensamente poblada, ¿no? Bien, intensamente poblada y también con muchísimo tráfico. Ahí lo estamos viendo. Bueno, así está el tráfico entonces en este día viernes. Por lo general se torna mucho más complicado en este día de la semana, así que salga tempranito de su vivienda para que pueda llegar a tiempo y tome las vías alternas. Por lo general también las vías principales están bastante congestionadas. Así es, entonces vamos a empezar con el Comercio TV a esta hora. Les contamos que los asambleístas descartan la posibilidad de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yana Atamaín, pueda blindarse para evadir el posible juicio político en su contra al llamar a elecciones generales. La posibilidad la planteó el legislador Fabricio Villamar tras la aprobación del Código de la Democracia. Este miércoles el Pleno de la Asamblea trató el veto del Ejecutivo a las reformas al Código de la Democracia, dando así la aprobación definitiva de esta ley que en los próximos días estará ya en el registro oficial. Ojalá que esta sea la herramienta legal que permita la transparencia, que permita la pureza del sufragio y la libertad electoral. Con esto el Consejo Nacional Electoral anunció que está preparando el reglamento necesario para que lo aprobado sea ejecutado en las elecciones de 2021. Pero la aprobación del Código de la Democracia trajo más cola, pues se especuló que con esto se daba la opción al CNE de llamar elecciones y así blindar a Diana Atamaín de su posible juicio político, algo que fue descartado en la legislatura. Absolutamente no. Aquí hay que diferenciar, uno es un año electoral, ¿sí?,
que puede iniciar y otro es ya el llamado a elección. Aunque mañana se convoque a elecciones, el proceso ya inició y por lo tanto tiene que concluir. La Comisión de Fiscalización terminó la etapa de recabación de pruebas y ahora las están procesando. A más tardar el día jueves, antes del pleno, el poder tener ya el informe aprobado, si es que no es el mismo día miércoles. Se anticipó que el correísmo y los socialcristianos no darán su voto para censurar a Tamaín. El oficialismo definirá su postura la próxima semana, pero en lo que le concierne al presidente César Litardo, el pedido de juicio político debe ir al Pleno. En el Pleno podamos decidir qué ha sucedido y, de ser necesario, en el futuro ver la posibilidad de que otros consejeros también puedan ser sujetos a juicio político. De llegar a esta instancia, se necesitarán 91 votos para la destitución y censura de Diana Tamaín, informó Carolina Basante. Puede contarles que el ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, compareció ante la Asamblea Nacional. El exfuncionario se ratifica en que es necesario un convenio vinculante entre Ecuador y Estados Unidos para el sobrevuelo de naves norteamericanas en territorio nacional que combatan el narcotráfico. Llegó a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales el ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión. Aquí se ratificó en su postura. Es que estas actividades tengan un marco normativo específico vinculante que establezca las obligaciones, derechos y condiciones para llevar estas operaciones a cabo en beneficio de nuestro país. No pueden ni deben hacerse solamente con autorizaciones administrativas e invocando convenios internacionales de carácter general, ya sean bilaterales o multilaterales. Pues la semana pasada, durante la comparecencia a la misma comisión, el canciller José Valencia dijo que sí existe un marco normativo, pero en negociación. Sí existe el marco normativo específico, actualmente en negociación, no es indispensable, pero va a facilitar que estas operaciones se lleven a cabo. Pues se habrían hecho convenios con Estados Unidos para combatir el narcotráfico en territorio marítimo ecuatoriano. Es decir, yo creo que los convenios y acuerdos que se hicieron inicialmente, parcialmente, son parte de la complementariedad de un objetivo final. Al ser interrogado sobre una supuesta violación a la soberanía, Carrión respondió: yo no me atrevería, no diría que ha habido una violación a la soberanía. Lo que se necesita es establecer un mecanismo que fije las bases y que fije los límites de cada una de las partes. Es necesaria la presencia, porque la tecnología de que dispone el Ecuador es insuficiente para controlar las actividades de narcotráfico. La comisión analizará las comparecencias, informó Marilyn Jaramillo. La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia pone a disposición de la ciudadanía el formulario de alerta de actos de corrupción, donde se podrán denunciar posibles irregularidades. Son más de 100 millones de dólares que el Estado ecuatoriano pretende recuperar por este tipo de delito. 114 millones de dólares son los que se han contabilizado producto de actos de corrupción en el sector público. De esa cifra, 3.3 millones están a punto de ser devueltos al régimen. En el caso de Marisol Larrea son 4.4 millones de lo que ya está sentenciado en procedimientos abreviados y otras cosas, pero ustedes comprenderán que hay algunas sentencias donde todavía existen recursos. Entonces tenemos que esperar que la Secretaría, que la Fiscalía, que los jueces terminen de pronunciarse. José de la Gasca, nuevo secretario anticorrupción de la Presidencia de la República como parte de su gestión, se ha planteado devolver esos recursos a las arcas del Estado. Y aunque ustedes conocen que no es facultad de esta Secretaría determinar a los culpables y a los responsables de los actos de corrupción, pues eso es materia de la justicia, de la fiscalía, de los jueces. No es menos cierto que una vez que ya existen los resultados de esos pronunciamientos, las sentencias en firmes, esta Secretaría se encargará de articular, junto con otras instituciones, que esos dineros que están en sentencia no se queden en papel escrito. Declarando la guerra a la corrupción con el apoyo de la tecnología, en este caso, el formulario de alerta de actos de corrupción, donde la ciudadanía podrá denunciar posibles irregularidades. Sin necesidad de ir a un lugar a presentar un escrito, presentar estas denuncias, inclusive en formato anónimo, que lleguen a conocimiento de la Secretaría, para que nosotros podamos de una manera sistematizada y ordenada investigarlos, denunciarlos, esto siempre respetando el marco de la independencia de los poderes. Formulario que será el complemento de las unidades anticorrupción que por el momento ya han sido creadas en 6 entidades públicas. CELEC, CENEL, CNT, entre otras. Y ahora también es interés nuestro, inclusive, ponerlos en los hospitales públicos,
Sabemos la problemática que existe y lo grave de las cosas que están ocurriendo, inclusive ha costado vidas humanas. Más información sobre el formulario de alerta de actos de corrupción lo podrá obtener a través de la página web www.presidencia.gov.es. Informó Héctor Romero. Es tiempo de separarnos brevemente y al retornar la agenda legislativa 2020 está lista. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional. Además, legisladores pro vida proponen aumentar la licencia por paternidad, así como agilizar los procesos de adopción desde el vientre materno. Y regresamos con esta información y mucho más. Gracias amigos por acompañarnos acá en la señal de Televicentro en todo el país. Es día viernes, iniciando el viernes, que este sea lleno de buenas cosas, provechoso, que el trabajo y el estudio siga siendo pues la norma de todos los ecuatorianos. La agenda legislativa 2020 está lista, así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, César Litardo, quien resaltó la prioridad será, dice, trabajar en las reformas laborales. Veamos. En una segunda sesión de trabajo con líderes de las diferentes bancadas y presidentes de comisiones, se definió la hoja de ruta legislativa para este año. El presidente César Litardo fijó el plan apoyándose en 4 ejes: empleo y productividad, inclusión y derechos, seguridad ciudadana y reforma institucional, y lucha anticorrupción. Que se marcan en aproximadamente de 10 a 12 proyectos de ley priorizados para el primer semestre de este año. El empleo es uno de los temas urgentes y que más tiene pendientes a los asambleístas. Lo que le quita el sueño a los ecuatorianos es la falta de empleo. Para trabajar en este aspecto no se esperará que el Ejecutivo remita la propuesta de reforma laboral. Se empezará casa adentro. Sí, indistintamente de eso, si llega o no llega, nosotros vamos a ir con el trabajo. Se le pidió a la Comisión de Trabajadores que en este primer trimestre del año pueda presentar ya una propuesta de reformas laborales hacia el Pleno de la Asamblea. En la agenda también está como prioridad las reformas a la Ley de la Función Judicial, las reformas a la Ley Legislativa, Ley de Pesca, Código de la Niñez y Ley Anticorrupción. Hay varias iniciativas en torno a esto en 2 comisiones, la posibilidad de que se una en un solo proyecto todas las iniciativas de lucha anticorrupción y poder priorizar también esto como una... El gran pendiente que no pudo ser votado por falta de acuerdos es el Código de la Salud, pero se anunció que la próxima semana se desarrollará la votación, informó Carolina Basante. Y legisladores pro vida proponen aumentar la licencia por paternidad, así como agilizar los procesos de adopción desde el vientre materno. Las propuestas están enmarcadas dentro del proyecto de ley de fortalecimiento de familias en el Ecuador. Son legisladores de las bancadas de Creo y Partido Social Cristiano, denominados Pro Vida, quienes presentaron un proyecto denominado Ley Orgánica de Fortalecimiento de las Familias en el Ecuador. Nos une el ánimo de defender a la familia en nuestro país, en dar una ley que promueva un enfoque de familia en las políticas públicas en el Ecuador. La resolución plantea aumentar a 3 semanas la licencia por paternidad. Actualmente esta licencia es de 15 días. Fijar un descuento mínimo del 15% en escuelas desde el tercer hijo, que se pueda salir 2 horas antes del trabajo el día del cumpleaños de los hijos y el aniversario matrimonial. Esto es un detalle hasta chistoso, pero parece mentira. Hace una gran diferencia. El dedicar más tiempo a los hijos ayuda a la convivencia y son pequeños gestos, si se quiere, pero que van a mejorar la vida familiar. La propuesta también comprende la creación de una escuela para padres. Pero no solo eso, porque además se busca agilizar los procesos de adopción desde el vientre. En esta reforma es que ya la madre puede expresar la voluntad de dar su hijo en adopción y arranque el procedimiento. Eso sí, siempre eso deberá ratificarse al momento del parto. Hoy presentamos este proyecto de defensa a la familia integral, revolucionario realmente, para la protección de las familias, de la vida y por supuesto de los ecuatorianos que están en el vientre y de aquellos que ya han nacido. Informó Marilyn Jaramillo. El Observatorio Electoral no descarta, amigos, presentar 2 demandas de inconstitucionalidad a las reformas al Código de la Democracia, especialmente en lo referente a las circunscripciones electorales y tiempo de licencia para las autoridades que se postulen nuevamente a un cargo por elección popular. ¿De qué se trata? Preste atención.
Con la ley en la mano, Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, da su primera impresión de las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea Nacional. La tarde de este miércoles, la nueva asignación de escaños, pasando del método de Home al de Wester, para él es algo de lo más destacado. El voto en plancha va a ayudar mucho al sistema. ¿Por qué? Porque la voluntad de los ecuatorianos estaba fragmentada, porque uno votaba pedacitos de votos, votaba por Juan, por Pedro, por Manuel, y el uno era de la extrema izquierda, el otro era populista, el otro era un centro de derecha, etcétera, ¿no? Con esto el más beneficiado para Aguinaga serán las organizaciones políticas, que se van a robustecer. Eso es muy positivo. Las organizaciones políticas vienen en un proceso ya de, yo diría, más de 2 décadas, ¿no es cierto?, de debilitamiento del sistema de partidos políticos. Fausto Camacho del Observatorio Electoral va más allá con una posible demanda de inconstitucionalidad a los cambios que acaban de nacer. Uno de los motivos, la permanencia de las circunscripciones electorales. Desde nuestra perspectiva no deberían existir, porque la Constitución manda a que se elija por provincias. Y la provincia dice estará constituido por 15 asambleístas nacionales, más 2 asambleístas por cada provincia, o 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. ¿En dónde? En la provincia. Luego, el Código de la Democracia es el que, digamos, subdivide a las provincias. Donde se elige más de 8 se divide en 2, donde se elige más de 12 se divide en 3 y donde se eligen más de 18 se divide en 4. El otro desacuerdo es del tiempo de la licencia para las autoridades que se postulan nuevamente al mismo cargo. Porque se da un tratamiento diferenciado. Un profesor tiene que pedir una licencia sin sueldo que avanza desde el día de la inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las elecciones. Mientras un asambleísta debe pedir una licencia solo durante el periodo de campaña, 45 días. Informó Héctor Romero. Y el gobierno nacional, a través de Petroecuador, invertirá $170.000 para comprar los repuestos que permitan poner en operación el acueducto La Esperanza. El desabastecimiento de agua potable en Manta, Montecristi y Jaramillo se solucionará con el aporte gubernamental de $175.000 que entregarán por medio de Petroecuador para la compra de repuestos y equipos para el acueducto La Esperanza, que bombea de agua cruda a los 3 cantones. Para una reparación integral que va más allá de la tarjeta. El señor gerente Petroecuador va a dar los detalles, pero tiene que ver con los UPS, la tarjeta, un relé y el sistema de refrigeración. Pablo Flores, gerente de Petroecuador, anunció que se analizan varias alternativas para reactivar la dotación de agua potable para los 3 cantones. Ayer exitosamente realizamos algunas pruebas que permiten solventar la situación. Aquí hay insumos, hay materiales. Mientras tanto, los municipios de Manta, Montecristi y Jaramillo seguirán dotando de agua potable mediante tanqueros. En buena hora, pues Petroecuador se ha comprometido con el desembolso de los recursos necesarios para salir al paso de esta emergencia. Como ya lo ha mencionado el ministro, confiamos que alrededor de 4 días podamos tener abastecido el servicio. Marcos Troya, ministro del Agua, aclaró que posterior a esto se reunirán para definir cómo se va a administrar el acueducto La Esperanza. La propuesta es generar una mancomunidad, hay varios modelos de gestión, tendremos que articularlo de manera conjunta. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Queremos invitarles a nuestro segmento en minutos más del invitado junto a Miguel Rivadeneira. Mucha atención, tendremos a Fernando Zacoto, médico, con quien se va a analizar los efectos del coronavirus, las prevenciones a nivel planetario y nacional y la influenza y los distintos tipos de cepas que se tiene. Así que en minutos esta interesante charla con Miguel Rivadeneira. Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV. Este viernes vamos a analizar sobre el tema de la salud, también en Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Vamos a hablar de un tema de salud muy importante para los ecuatorianos y para el mundo, la incidencia del coronavirus. Esto que se originara en la ciudad de Wuhan, que la conocemos, la 7ª ciudad de China, con cerca de 12 millones de habitantes, empezó y ahora hay serias restricciones en China. En el caso ecuatoriano,
Hoy Diario El Comercio publica una página en actualidad que da cuenta que en los terminales del país se activaron alertas por coronavirus. Está con nosotros el salubrista, consultor internacional, doctor Fernando Sacoto, a quien le damos la bienvenida. Primero, quizás empezar explicando qué es el coronavirus. Doctor Sacoto, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Bueno, el coronavirus pues es una familia, digamos, de virus que de hecho es responsable de eventos tan frecuentes como el resfriado común. Es decir, pero también en el caso de la alarma internacional que se ha dado, es debido a que también causa lo que se denominó pues el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, que en el año 2002-2003 fue una epidemia de carácter mundial, de tal manera que eso alertó, y por eso es lo que la notificación se hizo de las autoridades de China, e inmediatamente pues el mundo, los países tomaron recaudo en la medida de lo posible para tratar de impedir, y de hecho China mismo ha hecho intervenciones draconianas. Realmente que poner en cuarentena a 40 millones de personas es una cosa extremadamente seria, y da cuenta también del antecedente de que mismo China pasó antes y ahora pues quiere evitar que la epidemia se propague hasta donde sea posible. En esas condiciones, ¿cómo tomar prevención para evitar el contagio? Bueno, en el caso de ecuatoriano, ¿no es cierto?, en el caso de países que pues obviamente no tienen reportados casos de coronavirus, el antecedente fundamental es el antecedente epidemiológico, es decir, personas que hayan estado en Wuhan, que hayan estado en las ciudades en donde ya se han presentado casos de coronavirus, y naturalmente hacer una vigilancia. Es decir, en algunos aeropuertos, en la mayoría de aeropuertos, se hace una vigilancia activa, digamos. Por ejemplo, personas que presentan fiebre, alguna sintomatología, y que tienen el antecedente de haber estado en Wuhan. Entonces, se hace un seguimiento para mirar luego si es que se confirma o no un caso. Sin embargo, pues esto también tiene ciertas restricciones, por una razón bien simple, porque puede estar en periodo de incubación una persona. Es decir, ¿qué tiempo demora la incubación? Alrededor de 7, 10 días, y por tanto puede ser que apenas esté comenzando el periodo de incubación y no presente ninguna sintomatología y presente después. Por tanto, lo importante es que aquellas personas que provienen de sectores donde se ha producido la enfermedad, pues tengan una vigilancia para que posteriormente pudiesen, en el caso que desarrollen esta sintomatología, poder hacer un tratamiento oportuno, una atención oportuna, porque realmente no hay tratamiento específico como tal. Ya, y una vez que se presenta, ¿cómo enfrentar? Bueno, cuando se presenta hay que tratar como una infección respiratoria severa, es decir, con las medidas de sostén respectivos dependiendo de la gravedad del caso. No hay que olvidar que las personas que han fallecido en China, la gran mayoría, son personas mayores de 50 años, mayores de 65 años, y que han tenido patología concurrente, digamos, han tenido hipertensión arterial, diabetes, problemas renales, y por tanto, dependiendo del caso, pues hay que hacer el tratamiento. Y no fueron atendidas a tiempo. Bueno, el problema es de que el virus se demostró con particular letalidad, o sea, con particular virulencia, de tal manera que fueron atendidas en la medida que se presentaron la sintomatología, pero su situación, en algunos casos, insisto, era una situación de base, ya con algunos problemas de salud de enfermedad, y por tanto resultó difícil, pues llegaban a terapia intensiva o cosas por el estilo. Naturalmente eso depende de, como usted bien lo indica, de la rapidez y la prontitud con la que se pueda identificar ese caso y poder tratar con las medidas de sostén dependiendo de las características de cada paciente. ¿No tratar a tiempo coronavirus es letal? Bueno, nuevamente, insisto, no se puede hacer generalizaciones. Lo que sí está claro, y por eso es la alarma, es de que, insisto, como este es un virus usual, digamos, que se presenta con frecuencia, en este caso el antecedente es de que se demostró particularmente virulento y por tanto recordó el asunto del SARS, y por eso es lo que se han tomado medidas de precaución. De hecho, la mortalidad misma no es que sea muy alta, son alrededor de 840 personas las que han enfermado y solamente 25 han fallecido. De tal manera, no es que haya una relación así de alta letalidad. El asunto, por tanto, naturalmente, es que
siendo como es una enfermedad potencialmente grave, pues obviamente hay que tomar las precauciones del caso. ¿Eso explica que la Organización Mundial de la Salud no haya declarado la emergencia internacional? Sí, eso explica el que, digamos, dos razones fundamentales. La una, que se ha mantenido ahora dentro de China, digamos, dentro del continente asiático, en algunos países cercanos. Algún caso en Estados Unidos, algunos casos en observación en México, algún caso en Colombia, han sido de personas que venían directamente de Wuhan y por tanto se aplicó el procedimiento de vigilancia. Pero por esa es la razón, efectivamente, de que se mantiene confinado, para decirlo así, en el continente asiático, en los países, sobre todo en China, y por tanto la OMS considera que al momento no es pertinente declarar la emergencia sanitaria internacional. No obstante, hay que recordar que en ocasiones anteriores también ha sucedido esto, que en un primer momento no declaraba emergencia sanitaria internacional, pero conforme avanzaba la evolución de los casos, después se vio obligada a hacerlo. Si bien hay control riguroso en China, especialmente en Wuhan, de cualquier manera, y justo hoy es el día del cambio calendario chino, en donde están suspendidas las actividades, los vuelos, el ingreso al metro, ¿cómo enfrentar estos hechos que pudieran derivarse en mayor contagio partiendo de China? Bueno, el asunto fundamental es ir a la causa, que todavía no se conoce con precisión. Y ese es un tema particularmente crítico. En el caso de China... Para atacar la causa. Claro, porque si en el diagnóstico no determinan cómo se origina, cómo se ataca. Es decir, desde el punto de vista de salud pública, de salud colectiva, en este caso todavía no hay claridad respecto de por qué mutó un virus que es de reservorio de animales, por qué pasó al humano. Y la explicación aparentemente, inclusive hay algunas tesis que han sido contrapuestas de algunos investigadores, de hecho de China, que creen que el reservorio del virus estaba en reptiles y otros opinan que no, que es en otros mamíferos, pero lo que es claro es de que en este mercado se vendía cualquier cosa, es decir, se vendía todo tipo de animales, tanto procesados, la carne de camello, se procesaba muchos animales, muchos de ellos silvestres, y porque eran altamente apetecidos por la población, y entonces esto tiene un problema de salud pública serio, cómo estas zoonosis en definitiva pasan de los animales al hombre en función de determinados condicionantes que hay en este tipo de mercados. En China realmente hay la cultura gastronómica de comer muchas cosas que son exóticas, tal vez entre comillas, pero que de hecho tienen alto riesgo por venir de zonas silvestres sin ningún tipo de control. Doctor Fernando Zacoto, hoy, este viernes, en su columna del Comercio, usted analiza sobre la influenza y las políticas de salud. Daría la impresión de que en lugar de avanzar en las políticas de salud, lo que se ha hecho es retroceder. Usted cita el caso de la tifoidea anteriormente, la falta de medicamentos, y hoy sigue esa insuficiencia. ¿Cómo está la política de salud? Claro, el problema es de que no se entiende que la salud pública, es decir, la salud del colectivo, la salud de la población ecuatoriana, tiene que ser preservada con medidas de protección sanitaria general. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de influenza en el Ecuador, que también tiene que ver con el asunto de coronavirus en el mundo, tiene que haber un sistema de vigilancia epidemiológico certero, lo más preciso posible, que en el caso ecuatoriano ha sido desmantelado. La evidencia... ¿Cuándo se desmanteló? Desde el gobierno anterior, porque no le dio importancia a la salud pública, porque el gobierno anterior creyó que salud igual a atención médica. Tuvieron un montón de dinero, por eso es lo que es imperdonable. Hicieron un montón de hospitales, hicieron cosas grandes que se vean. Contratos, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Equipos arrumados. Todo, además, sin ningún criterio de planificación, de tal manera que eso determinó, como yo comento en la columna, que se perdió la oportunidad histórica. Salud en el Ecuador no ha tenido tanto dinero como históricamente tuvo en los últimos 12 años, y sin embargo, ¿dónde está la cobertura sanitaria universal? ¿Dónde están las medidas de prevención epidemiológica? Insisto, en este caso particular de influenza, el reporte del Ministerio de Salud oficial se quedó en 30 de noviembre del 2019. Es decir, dejó de considerar... Cada semana tiene que hacerse el reporte epidemiológico. ¿Cómo sería que en el caso de China reporten cada 2 meses? Pues sería un escándalo mundial. Catastrófico. Entonces, eso es lo que determina. Y entonces ahora, en el Ministerio de Salud, con directrices del Ministerio de Finanzas, sacan a las personas sin ton ni son, sin ningún criterio, simplemente porque no hay un criterio de gerencia de salud pública que precise bien cómo es lo que debe ordenar su talento humano para que, por favor, la población humana, la población ecuatoriana, pues esté protegida. Hubo críticas de que había mayor personal en salud que no necesariamente era prioritario, médicos, enfermeras.
Había mucha preeminencia de lo administrativo. Pero por supuesto, pero a veces se confunde y se cree que salud pública, el médico que hace salud pública es administrativo. Ese es el error de base y conceptual, de no entender que el médico, no solamente médico, enfermera, todo el profesional multidisciplinario, investigadores de salud pública, no es personal administrativo. Por tanto, tiene que ser respetado, protegido, valorado. Ese es el problema que aquí existe desde el tiempo de Correa. Él creía que salud es medicina. Y la salud es mucho más que medicina médicos, y atención, hospitales, la atención curativa y no la preventiva. Ese es el problema de base que se acentuó en el gobierno pasado, que se mantuvo en el actual. Por eso es lo que, por Dios, uno dice, tiene que haber ya una política seria, una política de salud de Estado en el Ecuador para parar ya con tanta improvisación. Bueno, crecieron por millones las consultas, pero ¿y las campañas de prevención, como en el caso de la influenza? Eso mismo. Es decir, por ejemplo, la vacunación. En Estados Unidos se comienza a vacunar en julio o en agosto de la epidemia estacional, de los problemas estacionales de influenza. Se vacuna 3 y 4 meses antes. No se vacuna cuando esté ya la influenza en la población. Vacunando. Claro, y obviamente hay que vacunar, ¿no es cierto? Pero hay que vacunar. Por eso la vacuna es preventiva. La vacuna tiene que hacerse antes de que la enfermedad se presente. Naturalmente, cuando esté el brote también es recomendable hacerlo por obvias razones, pero, insisto, es una falta de planificación y es una falta de... se ha perdido una fortaleza que el ministerio tenía aún en su pobreza, que era la vigilancia epidemiológica y que era este abordaje de salud pública que infortunadamente se ha perdido y no hay doliente en el gobierno que le importe. Yo creo que es hora de que la sociedad reaccione. Bueno, si no hay investigación, si no hay informes permanentes en materia de salud, ¿qué está pasando en el Ministerio de Salud? Es decir, si es que no hay información, epidemiología, la definición básica es de información para la acción. Si no tengo información, no tengo capacidad de actuar oportunamente, tan sencillo como ese. Y como ese, múltiples otros elementos, lo que usted ha mencionado, Miguel, una política de promoción de salud general y específica contra determinados problemas, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades no transmisibles. Obesidad. Efectivamente, no, ahorita los últimos resultados de ENSANUD demuestran que la obesidad en niños y en adolescentes ha aumentado, la desnutrición crónica en menores de 2 años ha aumentado. Uno dice, bueno, pero ¿para dónde va el país? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos temas de salud pública... no sé si 4.000 millones, 5.000 millones del presupuesto anual. En salud llegó a tener 3.800 millones de dólares y ahora mismo el presupuesto, claro que está incorporado en algunas otras entidades, es de alrededor de 3.000 millones de dólares. Para que la población tenga relación. Históricamente el ministerio se manejaba pobremente con 300, 400 millones de dólares en el mejor de los escenarios. Se decuplicó la inversión, entre comillas, pero es que realmente no fue inversión, fue más dedicada al gasto, fue más dedicada a la curación, fue más dedicada a los hospitales, fue más dedicada a moles de cemento que se veían. Y claro, la población mira la mole de cemento y dice, el gobierno está haciendo. Y efectivamente es así desde el punto de vista política. La percepción de la gente es de que se estaban haciendo cosas, pero en términos de una política de salud pública mínima, resulta que estaban haciendo todo lo contrario de lo que debe hacerse. ¿Hacen hospitales y no hacen investigación? Hacen hospitales y sobre todo no hacen atención primaria de salud. Es decir, los hospitales están bien, por supuesto, juegan un rol fundamental en el sistema de servicios de salud, pero de tener un sistema de atención primaria que atienda lo más frecuente la influenza, que atienda lo más frecuente la hipertensión, la diabetes, cerca del domicilio de cada persona, y por tanto, derivo para los hospitales lo que tienen que atender y no que atiendan desde diarrea hasta cirugía de corazón abierto. ¿Y cómo prevenir en lugar de curar, que es fundamental también en los hospitales, pero prevenir más, para evitar las enfermedades? Yo diría que hay que hacer naturalmente las dos cosas, pero claro, una política, y si uno mira la Constitución, dice claramente, la orden dice prevenir enfermedades y promover la salud. Sí, está en la Constitución, pero claro, nadie hace caso de esas cosas y por tanto, insisto... Como muchos temas declarativos. Como muchos temas declarativos, el hospital debe estar para lo que debe estar, esencialmente para curar, efectivamente, y curar bien, con eficacia, con eficiencia, con calidad. Muy bien, pero eso tiene que ser parte de una red de servicios y no el hospital aisladamente. El doctor Fernando Zacoto, consultor internacional, médico salubrista, aquí en el noticiero El Comercio TV de Televicentro, y en las radios Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Un feliz viernes en las radios. Continuamos este diálogo sobre un tema de interés, el coronavirus.
En varios cantones rurales de la costa ecuatoriana, amigos, existe un oficio tradicional y poco conocido por la ciudadanía. Son los cangrejeros, hombres trabajadores que son encargados de capturarlos uno a uno estos crustáceos, que son sin duda uno de los más apetecidos y demandados de la gastronomía. Así que les invito a que conozcamos un poquito cómo es la labor de estos famosos cangrejeros. Veamos. Mucho más antes de que los primeros rayos del sol brinden su esplendor, estos hombres ya están de pie y equipados listos para una ardua jornada en medio de lodo espeso, ramas de manglar enredadas unas con otras, insectos molestosos y olores intensos. Son los cangrejeros, un oficio desconocido y en muchas ocasiones mal remunerado. Ubicados en la localidad de Puerto Tamarindo en el Golfo de Guayaquil, son alrededor de 150 personas las que viven de esta actividad, así como también son los encargados de proteger el bosque de manglar, procurando que se respeten las vedas y el tiempo de reproducción del crustáceo. Para la pesca legal, como llaman nosotros, usamos un ganchito pequeño nomás y no, eso es lo que usamos nomás para capturarlo. Aproximadamente nosotros tenemos un tope de coger diariamente 6 atados o 2 planchas de cangrejo nada más. A decir de sus pobladores, la actividad que se realiza en esta localidad es netamente artesanal, ya que la concesión y acuerdos firmados con el gobierno los convierte en los protectores de la especie. Yo siempre les doy permiso siempre a la gente para que entre a trabajar. Personas que también capturan con esas cosas, con mallas y todo, todos son sanchos. Nunca de eso se permite. 2 veces por semana los cangrejeros acuden al mercado Caraguay al sur de Guayaquil para comercializar sus productos y así seguir con esta actividad que a más de uno enamora el paladar. Informó Mauricio Sánchez.